La soledad tiene un sonido muy particular, uno que resuena con más fuerza cuando se está rodeado de lujo, pero desprovisto de afecto. En una habitación de hotel en Monterrey, lejos del calor del hogar en Zacatecas, Ángela Aguilar experimentó esa noche una revelación devastadora. Mientras su teléfono permanecía inerte, sin notificaciones de las personas que compartían su sangre, la joven estrella comprendió que los aplausos de miles de desconocidos no sirven de abrigo cuando tu propia familia te ha cerrado la puerta. Aquella noche no fue simplemente el final de una mala racha, fue la culminación de una fractura que se había gestado silenciosamente. Una grieta que comenzó en una cena de diciembre y que terminó por separar los cimientos de una de las dinastías más respetadas de la música mexicana. Lo que el público veía como una familia unida por el arte, puertas adentro, se había transformado en un campo de batalla marcado por el ego, el dinero y el doloroso silencio de un padre decepcionado. Si te apasionan las historias donde la realidad supera a la ficción y quieres descubrir ¿qué sucede realmente detrás de los reflectores de las grandes dinastías? Te invito a suscribirte ahora mismo al canal y darle like a este video. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas verdades ocultas para comprender cómo la princesa de la música mexicana terminó aislada en aquella habitación. Debemos retroceder el reloj. No al momento del escándalo público, sino a esos instantes sutiles donde la actitud comenzó a devorar a la esencia. Todo cambió tras el regreso de Ángela de su gira por Europa durante la primavera. Quien regresó al rancho familiar no fue la niña que miraba con admiración a su padre y abuelos. Fue una figura revestida en marcas de alta costura y una coraza de inalcanzabilidad. Leonardo, su hermano, fue el primero en notar ese cambio en la atmósfera. Existe un lenguaje no verbal entre hermanos, una capacidad para leer la mirada del otro. Y lo que Leonardo vio en los ojos de Ángela fue una frialdad desconocida, una soberbia que chocaba frontalmente con las enseñanzas de humildad que sus abuelos, Antonio y Flor, habían defendido como un dogma sagrado. El primer gran choque ocurrió en el santuario de la familia, el estudio de grabación de Pepe el Leonardo. Con la ilusión de quien comparte un pedazo de su alma, invitó a su hermana a escuchar sus nuevas composiciones. Había trabajado meses en esos versos, buscando honrar el legado familiar con su propia voz. Sin embargo, la respuesta de Ángela fue un golpe seco a su autoestima. Mientras escuchaba las pistas, su lenguaje corporal gritaba desinterés. Revisaba su celular, bostezaba y al finalizar, sus palabras fueron dardos envenenados. No hubo crítica constructiva, sino un desdén disfrazado de consejo profesional. Le insinuó que su música carecía de la chispa necesaria para el mercado actual, comparándola desfavorablemente con su propio éxito, sugiriendo que el público buscaba algo más grande, algo como ella. Leonardo tragó grueso, guardando su frustración, intentando justificar a su hermana menor con el cansancio del viaje, negándose a aceptar que la fama se le había subido a la cabeza. Pero la negación tiene un límite, y ese límite se rompió con el incidente del Hollywood Bowl. Este evento estaba destinado a ser una consagración familiar, un tributo donde Pepe, Leonardo y Ángela brillarían con la misma intensidad bajo los reflectores de un escenario legendario. Los acuerdos legales y de palabra estipulaban equidad, al mismo tiempo en escena, misma presencia en los carteles promocionales. Sin embargo, la ambición de Ángela ya no conocía de lealtades. Leonardo descubrió la traición de la manera más humillante posible, a través de una llamada de su representante, quien, confundido, le preguntó si estaba al tanto de las modificaciones en el contrato. Ángela, actuando a espaldas de su padre y hermano, había contactado a los organizadores. Utilizando el peso del apellido Aguilar, exigió cambios drásticos que la posicionaban como la figura central indiscutible, relegando a Leonardo a un papel de telonero en su propio show familiar. Su tiempo en el escenario había sido recortado casi a la mitad, cuando Leonardo
temblando de rabia e incredulidad, la confrontó buscando una explicación. No encontró arrepentimiento. En su lugar, se topó con una lógica empresarial fría y calculadora. Ángela le explicó, con una tranquilidad pasmosa, que no debía tomarlo como algo personal. Según ella, los números no mentían a sus seguidores. Sus reproducciones y su impacto mediático eran superiores. Le dijo a su hermano, mirándolo a los ojos, que su nombre simplemente vendía más. Esa frase fue el detonante. Leonardo, el pacificador, el hijo tranquilo, sintió como algo se quebraba dentro de él. La discusión que siguió no fue sobre música, fue sobre valores. Leonardo le recriminó haber olvidado lo que significaba ser un Aguilar. Le recordó que esa familia no se sostenía por los likes en Instagram o las portadas de revistas, sino por la unión y el respeto mutuo. Le echó en cara que había comenzado a creerse su propia leyenda, olvidando que el camino que pisaba había sido pavimentado por el sudor y las lágrimas de sus abuelos y el trabajo incansable de sus padres. Pero Ángela, en ese momento de ceguera provocada por el ego, no pudo ver el dolor de su hermano. Solo vio a alguien que no entendía las reglas del juego moderno. Su respuesta fue una risa condescendiente, ofreciendo 15 minutos más en el show, como si le estuviera dando una limosna a un mendigo, no a su compañero de sangre. Ese gesto, esa risa, marcó el final de la paciencia de Leonardo. Salió del estudio esa tarde con el corazón roto, decidido a no guardar más secretos. Esa misma noche, el teléfono de Pepe Aguilar sonó. Leonardo le contó todo, desahogando meses de humillaciones y el golpe bajo del contrato modificado. Pepe escuchó en un silencio sepulcral, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Al colgar, prometió hablar con Ángela, pero la joven tenía un talento especial para manipular la narrativa, para envolver a su padre con argumentos de visión de negocios y bienestar familiar. Sin embargo, mientras en Zacatecas la tensión aumentaba, en Tijuana, alguien más observaba. Emiliano, el hijo mayor, el desterrado, veía la historia repetirse, pero él tenía en sus manos algo mucho más peligroso que una disputa de egos. Él tenía pruebas de movimientos financieros que nadie podía explicar. Si quieres saber cómo Emiliano entró en escena y qué descubrió exactamente en esos documentos financieros, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque la verdadera tormenta apenas comienza. Mientras en el rancho de Zacatecas, las paredes comenzaban a vibrar con la tensión de los secretos no dichos. A cientos de kilómetros de distancia, en la frontera norte, se gestaba una tormenta diferente. Emiliano Aguilar, el primogénito, el hijo que había sido apartado de la fotografía familiar tras sus propios errores y batallas legales, observaba el panorama con una mezcla de amargura y una lucidez que solo da la distancia. Desde Tijuana, Emiliano veía cómo la historia parecía querer rimar con el pasado, pero esta vez el protagonista del caos no era él. Durante Iacos había intentado sin éxito reconstruir el puente hacia su padre, viviendo con la etiqueta de la oveja negra, mientras veía a su media hermana, Ángela, ser elevada a los altares de la perfección. Pero Emiliano sabía algo que el resto del mundo ignoraba. A la perfección es a menudo una fachada costosa, y alguien estaba pagando la cuenta con dinero que no le pertenecía. Si crees que la lealtad familiar debería estar por encima de cualquier ambición personal, te invito a darle un like a este video y suscribirte al canal. Acompáñanos a destapar los secretos que el dinero y la fama intentan ocultar. La soledad del exilio le había dado a Emiliano una ventaja táctica. Nadie esperaba nada de él y por lo tanto nadie se cuidaba de él, a pesar de estar oficialmente fuera del círculo íntimo de los Aguilar. Emiliano mantenía lealtades silenciosas. Viejos, amigos, empleados de confianza y personas dentro del equipo de management de Pepe que, por cariño o por justicia, decidieron no callar lo que veían
en los libros contables. Emiliano comenzó a recibir información fragmentada, piezas de un rompecabezas financiero que al principio parecían errores administrativos, pero que pronto revelaron un patrón sistemático y alarmante. No eran chismes de pasillo, eran documentos. Emiliano fue armando una carpeta física, un expediente que crecía semana tras semana y al que tituló con una simplicidad devastadora: La verdad de Ángela. Lo que esos papeles gritaban era traición pura. Descubrió transferencias de fondos desde las cuentas corporativas de la familia, dinero destinado al mantenimiento del legado y la empresa, que había sido desviado hacia cuentas personales de Ángela. Y no hablábamos de gastos menores. Eran sumas considerables, capital que se transformó en propiedades de lujo en Los Ángeles y Miami, escrituradas únicamente a nombre de ella. Ángela estaba construyendo un imperio privado, utilizando los ladrillos del castillo familiar, firmando contratos donde se presentaba como la única beneficiaria de acuerdos que utilizaban la marca Aguilar como garantía. Emiliano se encontró ante un dilema moral que lo consumía. Él, el desterrado, tenía en sus manos la prueba que podía destruir la imagen inmaculada de la hija predilecta. Durante meses, el debate interno fue feroz. Revelar la verdad y ser acusado de resentido y vengativo, o callar y permitir que el patrimonio de sus abuelos fuera saqueado por la ambición desmedida de su hermana. Sabía que si él se presentaba ante Pepe con esa carpeta, su padre probablemente vería el gesto como un ataque, cegado por el dolor de su propia relación fracturada. Sin embargo, el destino forzaría las cartas antes de lo previsto y el escenario sería, irónicamente, una celebración familiar. Llegó noviembre y con él el cumpleaños de Ana Liz Álvarez, la matriarca, el pilar silencioso que había mantenido la estructura familiar en pie durante casi 3 décadas. Pepe, buscando un respiro de los rumores y la tensión, organizó una cena íntima en el rancho. La instrucción fue clara: nada de prensa, nada de redes sociales, solo el núcleo familiar celebrando a la mujer que les dio la vida. La atmósfera esa noche, sin embargo, estaba cargada de electricidad estática. Leonardo estaba presente, pero su silencio era pesado. Apenas cruzaba mirada con nadie. Herido aún por los desplantes profesionales de su hermana. Antonio Aguilar Jr., el tío Toño, había viajado desde la Ciudad de México, y Annelies, hija, la hermana Mayoere, que siempre prefirió el anonimato, sostenía la mano de su madre, intentando inyectar algo de calidez a una velada que se sentía fría. Todos estaban en la mesa, todos menos una. Ángela llegó casi 1 hora tarde y no llegó sola, ni llegó con la humildad de quien ha hecho esperar a su madre en su día especial. Entró acompañada de su esposo, Cristian Nodal. Ambos irrumpieron en el comedor con la energía disonante de quienes vienen de una fiesta ajena, trayendo consigo el ruido del mundo exterior que Pepe había intentado dejar fuera. Venían impecables, con el maquillaje de alfombra roja y esas sonrisas ensayadas para Instagram que no se apagan ni siquiera en la intimidad. La reacción de Annelies madre fue desgarradora en su sutileza. No gritó, no reclamó, pero su sonrisa se desvaneció, encogiéndose hasta desaparecer. Sus ojos se nublaron por un instante, reflejando el dolor agudo de sentirse secundaria en la vida de su propia hija. Ángela, notando la frialdad del recibimiento, soltó una excusa rápida y ligera mientras tomaba asiento. Perdón, había un tráfico horrible. Pero en esa mesa, todos conocían la carretera. Todos sabían que el tráfico entre Guadalajara y el rancho no justificaba tal retraso. Era una mentira piadosa, pero una mentira al fin y al cabo. Pepe Aguilar, que había pasado la noche en un silencio observador, conteniendo la frustración de meses, sintió que el vaso finalmente se desbordaba. Había evitado confrontar a su hija sobre los rumores de su comportamiento, sobre los desplantes a Leonardo, esperando que la madurez llegara por sí sola. Pero verla llegar tarde, priorizando su imagen pública y su vida social sobre el respeto a su madre,
fue el detonante. Pepe, con esa voz grave que impone respeto en cualquier escenario del mundo, rompió el silencio del comedor. Ángela dijo, sin levantar la voz, pero con un tono que heló la sangre de los presentes: tu mamá cumple años una sola vez al año y tú no fuiste capaz de llegar a tiempo. ¿Sabes qué mensaje envía eso? La pregunta quedó flotando sobre los platos de cena apenas tocados. Ángela parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a ser desafiada, mucho menos en público, mucho menos frente a Cristian Nodal. En lugar de bajar la cabeza, en lugar de ofrecer una disculpa sincera y besar a su madre, el mecanismo de defensa de Ángela se activó. La soberbia, esa misma que Leonardo había visto en el estudio, tomó el control. «Papá, ¿de verdad había tráfico?», respondió con un tono defensivo, casi molesto. Además, estuve en una entrevista importante para Billboard. No es que haya estado de fiesta. Estaba trabajando, haciendo crecer la marca Aguilar. Pensé que lo entenderías. La frase «la marca Aguilar» resonó en las paredes del rancho como una blasfemia, dicha con tal propiedad, como si fuera una construcción exclusiva de ella, como si los sacrificios de sus antepasados fueran solo el preludio de su propia grandeza. Leonardo no pudo contenerse más. Soltó una risa seca, amarga, el sonido de quien ha escuchado el chiste más cruel del mundo. La cena de cumpleaños estaba a punto de convertirse en el juicio que cambiaría el destino de la familia para siempre. Si quieres saber cómo reaccionó Leonardo ante la arrogancia de su hermana y cuál fue la intervención de Pepe que dejó a todos temblando, asegúrate de estar suscrito. Esto ya no es solo un drama familiar, es la crónica de un colapso anunciado. Esa risa de Leonardo no fue de alegría, fue el sonido de un dique rompiéndose. Resonó en el comedor del rancho, rebotando en los retratos de los ancestros que colgaban de las paredes, como testigos mudos de la decadencia. «La marca Aguilar», repitió Leonardo, saboreando la ironía amarga de esas tres palabras. ¿En serio vas a decir eso? Después de todo lo que papá y mamá han sacrificado para que tú y yo pudiéramos estar sentados aquí. Ya no había vuelta atrás. Leonardo, quien durante meses había tragado saliva, soportado desplantes y aceptado ser tratado como un accesorio en la carrera de su hermana menor, decidió que esa noche, en el cumpleaños de su madre, la verdad saldría a flote, costara lo que costara. Si alguna vez has sentido que la injusticia dentro de tu propia familia es insoportable, dale like a este video. Tu interacción nos ayuda a seguir contando estas historias que muchos prefieren mantener en la oscuridad. ¡Suscríbete para no perderte ningún detalle! Leonardo se inclinó sobre la mesa, ignorando la comida fría y clavando su mirada en Ángela. «Tú no construiste la marca Aguilar, Ángela. Tú naciste en ella», le espetó con una claridad brutal. Le recordó que el camino que ella transitaba con tanta ligereza, pavimentado de oro y reconocimientos, ya estaba hecho antes de que ella diera su primer paso. Le habló del abuelo Antonio y la abuela Flor, quienes se dejaron la vida en los escenarios, viajando en autobuses incómodos, cantando en plazas polvorientas para crear el legado que ahora ella reclamaba como mérito propio. «Actúas como si tus millones de seguidores fueran solo por tu talento», continuó, elevando la voz por primera vez en años, no por falta de control, sino por exceso de verdad, y olvidas que llevas el apellido más pesado y respetado de la música mexicana en la espalda. Ángela palideció. La máscara de seguridad se agrietó. ¡Cristian Nodal!, sintiendo la incomodidad de su esposa y el ataque directo, intentó intervenir, hizo el ademán de levantarse o decir algo en su defensa. Pero Pepe Aguilar, con una autoridad que no necesitaba palabras, lo detuvo con una sola mirada fulminante. Este no era un asunto para yernos ni para esposos. Esto era un ajuste de cuentas entre la misma sangre, una herida que necesitaba ser abierta para poder quizás ser curada. Fue entonces cuando Leonardo lanzó la profecía que perseguiría a Ángela en las noches de insomnio por venir. ¿Sabes qué es lo más triste? Que te has creído tu propia película, le dijo, bajando el tono a uno más íntimo y doloroso. Le advirtió sobre el futuro,
sobre ese día inevitable en la vida de todo artista, cuando el público se cansa, cuando la novedad se desvanece y los reflectores buscan un rostro más joven, el día que necesites a esta familia, cuando ya no seas la jovencita linda que canta bonito, sino un artista más luchando por mantenerse relevante, vas a voltear a buscarnos y nosotros ya no vamos a estar. La sentencia cayó como plomo. Leonardo explicó que no estarían ahí, no por falta de amor, sino por dignidad, porque ella los había tratado como empleados, como peldaños en su escalera al éxito, haciéndoles sentir que les hacía un favor al permitirles orbitar alrededor de su grandeza. ¡Se acabó!, sentenció Leonardo. Se levantó de la mesa, seguido inmediatamente por Annalise, hermana, en un acto de solidaridad silenciosa. El tío Toño puso una mano reconfortante en el hombro de su sobrino. Ángela se quedó sentada, con los ojos vidriosos, incapaz de llorar, porque hacerlo sería admitir la derrota. Pepe, abrumado, salió al jardín a buscar respuestas en la noche estrellada de Zacatecas. Esa noche, Ángela Aguilar, la dueña del mundo, durmió en una habitación de huéspedes en su propia casa. Su recámara, su santuario de toda la vida, se sentía repentinamente ajeno, un lugar donde ya no era bienvenida. Los días siguientes fueron de un silencio sepulcral. La familia se dispersó como si una granada hubiera estallado en el centro de la mesa. Leonardo regresó a Los Ángeles y dio instrucciones terminantes a su equipo a rechazar cualquier proyecto que lo vinculara con su hermana. Pepe se encerró en su estudio componiendo melodías tristes que nadie escucharía. Pero mientras la familia nuclear se desmoronaba, desde las sombras, Emiliano decidió que era su momento, no para atacar, sino para revelar la magnitud real del daño. El mensaje llegó al Instagram de Leonardo como un fantasma del pasado en hermano. Necesito hablar contigo. Tengo información sobre Ángela que debes saber. Leonardo dudó. La relación con su hermano Mayo era distante, marcada por los años de separación forzada por Pepe. Pero la urgencia en las palabras de Emiliano lo convenció. Acordaron verse en un lugar neutral, en un café discreto en Tijuana, lejos de los paparazzi y de los ojos curiosos. Emiliano llegó con una mochila desgastada, de la que extrajo una carpeta gruesa. No hubo muchos preámbulos. Puso los documentos sobre la mesa y dejó que el papel hablara. Leonardo comenzó a leer y su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una furia temblorosa. Página tras página veía transferencias bancarias, fechas, montos exorbitantes y firma. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó en un susurro, temiendo que alzar la voz hiciera real la pesadilla que tenía enfrente. Emiliano, con la tristeza de quien ha visto demasiado, le explicó que aún tenía lealtades. Gente que creía que Pepe merecía saber la verdad sobre lo que su hija favorita estaba haciendo con el patrimonio. Lo que Leonardo tenía en sus manos era la prueba irrefutable de un desfalco. Ángel había estado moviendo cientos de miles de dólares de las cuentas corporativas de Equinoccio Records hacia sus cuentas personales. Había comprado propiedades sin autorización, inversiones a su nombre, pagadas con el dinero que se suponía debía reinvertirse en la empresa familiar. Había firmado contratos con marcas globales, presentándose como la única representante de los Aguilar, embolsándose ganancias que debían ser compartidas. ¡Esto es robo! Emiliano literalmente le está robando a la familia Dillo Leonardo, con las manos temblando sobre los recibos. Emiliano asintió lentamente. ¡Lo cejan! Y lo peor es que ella cree que tiene derecho, que como es la que más factura, puede tomar lo que quiera. Ambos hermanos, unidos por primera vez en años por una tragedia común, miraron a través de la ventana del café. Leonardo sabía lo que tenía que hacer. Tenemos que decirle a papá. Paró Emiliano, con la sabiduría del marginado
lo detuvo. No, hermano, tú tienes que decirle. Si voy yo, pensará que es venganza, pero si vas tú, él escuchará. Leonardo comprendió el peso de la misión. Esa misma tarde tomó un vuelo de regreso a Zacatecas, llevando en su equipaje de mano la carpeta que destruiría la paz de su padre, pero que salvaría el legado de sus abuelos. ¿Cómo reaccionará Pepe Aguilar al ver las pruebas físicas de la traición de su hija predilecta? Si quieres ser testigo del momento en que el patriarca enfrenta la realidad más dolorosa de su vida, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que viene a continuación definirá el futuro de la dinastía. La noche en Zacatecas tiene una oscuridad distinta, una que parece tragarse los secretos y devolver solo silencio. Cuando Leonardo llegó al rancho, la única luz encendida era la del estudio de grabación, ese faro donde su padre solía navegar entre melodías para escapar del mundo. Pero esa noche, la música no serviría de refugio. Leonardo caminó hacia esa luz con la carpeta bajo el brazo, sintiendo que cada paso pesaba toneladas. No llevaba canciones ni buenas noticias, llevaba la evidencia física de la traición de una hija a su padre. Al otro lado de la puerta, Pepe trabajaba ajeno a que su realidad estaba a punto de hacerse pedazos. Leonardo tocó suavemente, entró y, sin rodeos, pronunció las palabras que ningún padre quiere escuchar a papá. Necesito que veas algo y necesito que me escuches sin interrumpir hasta que termine. Si crees que la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz, suscríbete ahora a este canal y dale un like al video. Ayúdanos a seguir contando las historias que definen el verdadero precio de la fama. Pepe apagó la consola de sonido y giró su silla. Al ver la gravedad en el rostro de su hijo, supo que la conversación no sería fácil. Se acomodó en el sillón de piel que había pertenecido a su propio padre, Antonio Aguilar, un trono simbólico desde donde había dirigido el destino de la familia durante años. Leonardo abrió la carpeta. Durante la siguiente hora, el estudio se llenó de un silencio denso, solo roto por el sonido de las páginas al pasar. Leonardo le explicó el origen de los documentos, la intervención de Emiliano y cómo las piezas del rompecabezas encajaban en una imagen grotesca de desfalco y abuso de confianza. Con cada hoja que leía, Pepe Aguilar parecía encogerse físicamente. El hombre fuerte, el patriarca inquebrantable, se hundía en el asiento como si los documentos estuvieran hechos de plomo. No gritó. ¡Ah, no! Golpeó la mesa. Su reacción fue mucho más aterradora. Un silencio absoluto. Cerró los ojos y respiró profundamente. 1, 2, 3 veces, intentando asimilar que la niña que él había criado, su orgullo, le estaba robando. Cuando finalmente abrió los ojos, parecía haber envejecido una década en 60 minutos. Su voz, ronca y cansada, dictó la sentencia inicial. Llama a tu hermana. Dile que venga mañana temprano. Que venga sola. Hizo énfasis en esa última palabra. Sin Cristian Nodal, sin representantes, sin escudos, solo ella. A las 11 de la noche, el teléfono de Ángela vibró con un mensaje que le heló la sangre. Papá quiere verte mañana a las 8 en el rancho Ven Sola. Ángela leyó el texto 3 veces, buscando algún matiz, algún emoji, algo que suavizara la orden, pero no había nada. El pánico comenzó a reptar por su espalda. Intentó llamar a Leonardo, no hubo respuesta. Escribió a su madre buscando aliada, pero la respuesta de Annalise fue tan cortante como definitiva. Haz lo que tu padre te pide. En ese instante, en la soledad de su habitación, Ángela sintió el vértigo de quien camina por la cuerda floja y se da cuenta de que la red de seguridad ha desaparecido. La mañana siguiente amaneció con el frío característico de diciembre en el campo zacatecano. Ángela llegó puntual, a las 8 en punto, envuelta en un suéter grueso que no lograba calentar el frío que sentía por dentro. El rancho estaba extrañamente tranquilo. Caminó hacia el estudio, donde la puerta estaba entreabierta. Al entrar, vio a su padre sentado en el mismo sillón de la noche anterior. No se había movido, o al menos eso parecía. Sobre la mesa de centro la carpeta estaba abierta,
con los documentos esparcidos como cartas de una baraja maldita que ella reconoció al instante. Siéntate, dijo Pepe. No hubo buenos días, ni ¿cómo estás?, ni el beso en la frente habitual. Fue una orden seca. Ángela obedeció, sentándose en el borde del sofá frente a él, con el corazón golpeándole las costillas tan fuerte que temía que el sonido llenara la habitación. Pepe la miró, no con odio, sino con una decepción que dolía más que cualquier furia. ¿Vas a explicarme esto? ¿O tengo que adivinar qué pensabas cuando decidiste tomar dinero de las cuentas familiares sin permiso? Su voz era un susurro controlado, un dique conteniendo un océano de rabia. Ángela intentó hablar, pero las palabras se le atoraban. Su garganta estaba seca. Yo solo estaba haciendo inversiones, balbuceó finalmente, con una voz pequeña e infantil. Iba a devolverlo, papá. Te lo juro. Eran inversiones que nos beneficiarían a todos eventualmente. Intentó vender la misma historia que se había contado a sí misma. La mentira de que sus actos egoístas eran en realidad altruismo empresarial. Pero Pepe levantó una mano, deteniéndola en seco. No quería escuchar excusas corporativas. No me hables de inversiones, la cortó Pepe, elevando ligeramente el tono. Háblame de por qué creíste que tenías derecho a tomar lo que no es solo tuyo. Háblame de por qué firmaste contratos a nombre de la familia cuando la única beneficiada eras tú. Se inclinó hacia adelante, señalando los papeles. Háblame de por qué compraste propiedades con el dinero que tu abuelo ganó con el sudor de su frente, pensando que serviría para cuidar a toda su descendencia, no solo a ti. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Ángela, corriendo por sus mejillas y arruinando el maquillaje que se había aplicado como armadura. Pero Pepe, que conocía a su hija mejor que nadie, sabía que esas no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de miedo, de vergüenza por haber sido descubierta, de frustración, porque su narrativa de niña prodigio y empresaria se desmoronaba frente a la evidencia irrefutable. Papá, por favor, déjame explicarte. Pensé que si yo crecía, la familia crecía. Nunca pensé que estaba haciendo algo malo, sollozó Ángela. Pepe la miró fijamente y soltó las palabras que marcarían el punto de no retorno. Entonces no solo eres deshonesta, eres ingenua, porque cuando tomas dinero que no es tuyo sin permiso, eso tiene un nombre, robo. Y cuando se lo haces a tu propia familia, tiene otro nombre, traición. Las palabras robo y traición quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Ángela intentó acercarse, extender su mano para tocar la de su padre, buscando ese contacto físico que siempre había sido su refugio. Pero Pepe se apartó, retiró su mano. Ese gesto, ese rechazo físico instintivo, fue el golpe final. Ángela comprendió en ese segundo que había roto algo que el dinero, ni siquiera todo el que había tomado, podría volver a comprar. Si quieres saber cuál fue el castigo que Pepe impuso a su hija y cómo reaccionó el resto de la familia ante la confirmación del robo, no olvides suscribirte y activar la campanita. La sentencia está por dictarse y nadie saldrá ileso. La pregunta flotó en el aire viciado del estudio, pequeña y frágil. ¿Qué va a pasar ahora? Ángela, despojada de su armadura de diva, volvió a ser por un instante la niña que buscaba la guía de su padre. Pero Pepe Aguilar no estaba allí para consolar, sino para corregir. Respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decretar alteraría la dinámica familiar para siempre. No hubo gritos, solo una lista de condiciones fría y ejecutiva, como quien negocia una rendición incondicional tras una guerra perdida. Vas a devolver todo el dinero, sentenció Pepe, cada peso, cada centavo. Vas a cancelar los contratos donde usaste nuestro nombre indebidamente y vas a enfrentar a tu familia. Quiero una junta con todos, tus hermanos, tu madre, tu tío, y les vas a explicar, mirándolos a los ojos,
¿Por qué les robaste? Si alguna vez has tenido que enfrentar las consecuencias de un error imperdonable frente a quienes más amas, ¿sabes lo que se siente? Suscríbete al canal y dale like al video para seguir esta historia de redención y castigo. La sentencia no terminó ahí. Pepe fue claro, la relación padre-hija estaba rota y reconstruirla sería un camino largo, sin atajos. Ángela salió del estudio sintiéndose minúscula. Al mirarse en el espejo retrovisor de su coche, vio unos ojos vacíos. Había perdido el activo más valioso que poseía, uno que no cotiza en bolsa, el respeto de su sangre. Los días siguientes fueron un calvario burocrático. El rancho se llenó de abogados y contadores. Ángela tuvo que firmar documentos humillantes, transferencias masivas que devolvían el capital sustraído y cancelaciones de contratos que le costaron penalizaciones millonarias. Su fortuna personal sangraba, pero su orgullo sangraba más. El momento más temido llegó con la junta familiar. Allí estaba ella, frente a Leonardo, Annelies madre, Annelies hermana, y el tío Toño tuvo que narrar su propia traición, admitir la codicia disfrazada de ambición. Las miradas de decepción eran peores que cualquier insulto. Al terminar, Leonardo fue el único que se acercó. Le puso una mano en el hombro, un gesto pesado y cargado de significado. No dijo te perdono. Ese toque decían te quiero porque eres mi hermana, pero ya no confío en ti. El amor incondicional se había transformado en un amor vigilante, lleno de sospechas. Mientras tanto, una reconciliación inesperada florecía entre las ruinas. Emiliano y Pepe hablaron. No fue un abrazo de película. Había demasiadas cicatrices viejas. Pero Pepe le agradeció la valentía de traer la verdad, reconociendo implícitamente que había juzgado mal a su hijo Mayo R. Quizás, pensó Pepe, la lealtad no siempre viste de obediencia ciega. Sin embargo, quien llevó la peor parte emocional fue la madre. Annelies Álvarez, la mujer que había blindado a su familia, se quebró. Pepe la encontró noches después llorando en el jardín, atormentada por la culpa, preguntándose dónde habían fallado como padres. Pepe la abrazó bajo el cielo inmenso de Zacatecas, consolándola con una verdad dura. No, fallamos nosotros. Le dimos valores. Ella eligió ignorarlos. El éxito sin familia es solo soledad disfrazada de triunfo. Pero la onda expansiva del desastre no se detuvo en los muros del rancho. Llegó hasta el matrimonio de Ángela. Cristian Nodal había intentado mantenerse al margen, respetando los códigos de no intervención en asuntos familiares ajenos. Pero ver a su esposa llegar a casa noche tras noche con los ojos hinchados y el espíritu roto fue demasiado. La burbuja de ignorancia se rompió durante una cena silenciosa en su departamento de Guadalajara. ¿Por qué no me dijiste lo del dinero?, preguntó Cristian, rompiendo el silencio con una seriedad que Ángela no esperaba. ¿Por qué nunca me contaste que estabas moviendo fondos de las cuentas de tu familia? Ángela, sorprendida de que su esposo también la cuestionara, levantó sus defensas habituales. No era importante, Cristian, eran negocios. Tú tienes los tuyos, yo los míos. No tengo que reportarte cada paso que doy. Pero esta vez, la carta de la independencia femenina no funcionó. Cristian no era un fanático que aplaudía todo. Era su compañero de vida y estaba viendo a una desconocida frente a él. No hables de tu carrera, Ángela, replicó él, con una decepción palpable. Estamos hablando de tu familia, gente que te abrió puertas que a otros les toma décadas siquiera tocar, y les pagaste robando. ¿Entiendes la gravedad de eso? La palabra robo en boca de su esposo dolió de una manera nueva. Ángela estalló, revelando la presión que la asfixiaba. Le gritó que él no entendía lo que era ser Angela Aguilar, la obligación de ser perfecta, de cargar un legado que amenazaba con aplastarla. La necesidad desesperada de demostrar que era más que la hija de Pepe en Cristian suavizó el tono, pero no el mensaje. Le dijo que entendía la presión, pero que destruir la confianza de quienes te aman
no es la forma de construir identidad. Le advirtió que había roto algo que tal vez nunca se podría pegar de nuevo. Lo que Ángela ignoraba era que el teléfono de Christian también había comenzado a sonar. Su propia familia, los Nodal, empezaban a hacer preguntas incómodas, sugiriendo que tal vez debería poner distancia antes de que el escándalo de los Aguilar lo salpicara a él, el Christian. Mirando a su esposa, comenzó a preguntarse si realmente conocía a la mujer con la que se había casado. Mientras tanto, en Instagram, Ángela seguía posteando fotos perfectas, sonrisas brillantes y stories de una vida de ensueño. Pero sus seguidores no veían que, detrás de cada filtro, la soledad crecía como una hiedra venenosa y que su mundo real estaba a un paso del colapso total. Leonardo, por su parte, tomó una decisión drástica para proteger su propia paz mental. Rechazó proyectos millonarios que implicaban colaborar con Ángela. En una entrevista, cuando le preguntaron por su hermana, su respuesta fue diplomática pero letal. Para quienes sabían leer entre líneas, a no, rey. Estamos en caminos diferentes. Es saludable que cada quien encuentre su propia voz. La puerta estaba cerrada. ¿Podrá Ángela mantener la fachada de perfección en redes sociales mientras su vida real se desmorona? ¿Qué pasará cuando la ansiedad comience a manifestarse físicamente en medio de un escenario? ¡Suscríbete y no te pierdas la siguiente parte, donde el cuerpo de Ángela comienza a gritar lo que su boca calla! Mientras el escándalo financiero se resolvía a puerta cerrada, con firmas y transferencias, una grieta mucho más difícil de reparar se abría en el tejido emocional de la familia. Annalise, la hermana Mayoere, esa figura que siempre había elegido la discreción por encima de la fama, se convirtió en el puente solitario entre las islas en las que se habían convertido sus parientes. Intentaba mediar, llevando mensajes de un lado a otro, absorbiendo la frustración de Leonardo y el dolor de sus padres, tratando de ser la voz de la razón en medio del caos. Pero incluso la paciencia infinita tiene un límite. Una tarde, en la cocina del rancho, confesó su impotencia a su madre. No puedo arreglar esto. No puedo obligar a Leonardo a perdonar ni hacer que Ángela entienda el daño. La respuesta de la matriarca, Annalise Álvarez, fue una lección de vida dura pero necesaria. No te corresponde arreglarlo. Amar no significa permitir. Ángela tiene que entender eso por sí misma. Si alguna vez has sentido que llevas el peso de los problemas de tu familia sobre tus hombros, este es el momento de suscribirte y darle like. A veces, la lección más difícil es aprender a soltar y dejar que cada quien cargue su propia cruz. Leyos Diali. En un estudio de grabación en Tijuana, la ironía de la vida se manifestaba en Emiliano Aguilar. El hijo rechazado, el que había cometido los errores públicos, era ahora el guardián de la moralidad familiar. Mientras trabajaba en canciones sobre redención, sus amigos le cuestionaban si no sentía remordimiento por haber expuesto a su hermana. La respuesta de Emiliano fue lapidaria: veces hacer lo correcto se siente mal. Pero si me callaba, ¿en qué me convertía? No fue venganza. Fue defensa del legado de los abuelos. Era una paradoja cruel. El marginado demostraba más lealtad al apellido Aguilar que la hija perfecta que había crecido bajo su amparo. Pero el cuerpo tiene una forma de cobrar las facturas que la mente intenta ignorar. Ángela seguía cumpliendo con su agenda, sonriendo para las cámaras, fingiendo que su mundo no estaba en llamas. Sin embargo, la procesión iba por dentro y finalmente estalló en Monterrey. Faltaban 10 minutos para salir a escena ante una arena repleta. Ángela estaba en su camerino, retocándose el labial, cuando de repente el aire desapareció. No era un problema técnico, era su propio cuerpo revelándose. Sintió que el corazón le iba a estallar en el pecho, las manos le temblaban incontrolablemente y el sudor frío comenzó a correr por su espalda. Su maquillista la encontró en el suelo, llorando, con el rostro perfecto convertido en una máscara de rímel corrido y desesperación. ¡Llamen a alguien!, gritó la mujer,
pensando que era un infarto. Pero no era el corazón físico el que fallaba, era el peso de los puentes quemados y la soledad absoluta. Cristian Nodal llegó corriendo, la levantó del suelo y la ayudó a respirar, susurrándole consuelos que ambos sabían que eran mentiras piadosas. El concierto se retrasó 20 minutos. Cuando Ángela finalmente subió al escenario, lo hizo como un autómata. Mientras miles gritaban su nombre, ella se preguntaba: ¿gritan por mí o por la mentira que he construido? Cantó La Llorona con su voz impecable, pero sus ojos estaban vacíos. Esa noche entendió que el aplauso no llena el hueco de una familia perdida. Al bajar del escenario, Cristian intentó ser la voz de la razón. Le sugirió buscar ayuda profesional, un terapeuta que le ayudara a procesar el caos. Pero la negación de Ángela seguía siendo un muro impenetrable. No necesito un terapeuta, respondió con una terquedad infantil. Solo necesito que mi familia deje de castigarme. Solo necesito que entiendan que no tuve mala intención. Seguía sin ver el problema real, creyendo que era una víctima de la incomprensión y no la arquitecta de su propia desgracia. Mientras tanto, en Zacatecas, el dolor se transformaba en arte. Pepe Aguilar componía en soledad una canción que nadie más sabría que era para su hija. Eran versos sobre la decepción profunda, sobre el dolor de ver a alguien amado perderse. En el laberinto del ego, ¿le dimos demasiado?, se cuestionaba Pepe en voz alta frente a su esposa. Le abrimos tantas puertas que nunca aprendió a tocar una ella misma. Annalise, abrazándolo, le recordaba que la crianza termina donde empieza la decisión propia de los hijos. La fractura también resonaba en el resto de la dinastía. El tío Antonio Aguilar Jr. hablaba con Pepe, lamentando como su padre, el legendario Antonio, estaría destrozado al ver el legado en riesgo por la ambición de una nieta. Majo Aguilar, la prima que construía su carrera paso a paso y sin atajos, miraba la situación con una mezcla de tristeza y distancia. ¿No podemos ayudarla?, le preguntó a su padre. Pero Antonio fue claro: la única persona que puede ayudar a Ángela es ella misma. A veces el amor más grande es el amor difícil, el que no permite que sigan lastimando. Y así llegó diciembre. El mes de la unión familiar por excelencia trajo consigo la confirmación definitiva del exilio. Por primera vez en la historia de los Aguilar, la Navidad no se celebraría en conjunto. Leonardo se refugió con amigos en Los Ángeles. Annelise, hermana, dividió su tiempo y Ángela recibió la llamada que tenía su madre. Con la voz temblorosa, le comunicó: la decisión en tu papá y yo pasaremos la Navidad solos. Necesitamos tiempo. Espero que entiendas. ¿Y qué se supone que haga yo?, preguntó Ángela, con la vulnerabilidad de una niña abandonada. Pasa tiempo con Cristian y piensa, Ángela, piensa realmente en lo que hiciste. Cuando estés lista para una conversación honesta, sin excusas, estaremos aquí. Pero el cambio tiene que venir de ti. La llamada terminó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Ángela se quedó mirando su teléfono, sintiendo un vacío en el estómago que ninguna cena de lujo podría llenar. Se dio cuenta de que esa Navidad no habría risas compartidas, ni anécdotas del abuelo, ni el calor del hogar. Solo ella, su esposo, y las consecuencias frías de sus actos. ¿Cómo pasará Ángela su primera Navidad desterrada? ¿Qué revelación tendrá lugar cuando los fuegos artificiales iluminen el cielo y ella se encuentre llorando en un baño? No te pierdas la continuación de esta historia, porque el fondo del pozo aún no ha sido tocado. Suscríbete y activa la campanita para ver cómo la soledad comienza a romper las últimas defensas de la estrella. La Nochebuena llegó a Guadalajara envuelta en luces y pólvora, pero en el departamento de Ángela Aguilar, la fiesta se sentía como un velorio con adornos caros. Cristian hizo un esfuerzo heroico. Decoró cada rincón, preparó una cena digna de revista e incluso invitó a algunos amigos para disipar el silencio. Pero cuando el reloj marcó la medianoche y los fuegos artificiales
estallaron sobre la ciudad, celebrando la unión de las familias mexicanas. Ángela no estaba brindando. Se había encerrado en el baño, colapsando finalmente bajo el peso de su propia realidad. Lloró como no lo había hecho en meses, no por el dinero perdido, sino por la silla vacía en la mesa de sus padres, por la certeza de que, mientras el mundo celebraba, su familia la miraba como a una extraña. Frente al espejo, con el rostro distorsionado por las lágrimas, se hizo la pregunta que tanto temía. ¿Por qué no puedo simplemente pedir perdón y que todo vuelva a ser como antes? Pero en el fondo, sabía la respuesta. A las disculpas sin cambio real son solo ruido. Si crees que el dinero no puede comprar la paz mental en las fechas importantes, suscríbete al canal y dale like a este video. Acompáñanos a ver si la familia Aguilar logra sobrevivir a este invierno emocional. El año nuevo trajo consigo la vuelta al trabajo y con él la tortura de las apariencias. Ángela tuvo que enfrentar una ronda de entrevistas donde la pregunta obligada era siempre sobre su dinastía. ¿Cómo es crecer en una familia musical como la tuya? Le cuestionaban. Y ella, con la sonrisa ensayada de una veterana del espectáculo, respondía mecánicamente es una bendición. Mi familia me ha dado todo. Técnicamente no mentía, pero cada palabra se sentía como una traición a la verdad que vivía en privado. Leonardo, en cambio, eligió un camino diferente. En su propia entrevista, soltó una bomba de honestidad controlada. Sin dar nombres, habló de las complicaciones familiares, diciendo en ella a veces las personas que más quieres son las que más te decepcionan. Está bien decir te quiero, pero necesito distancia. Esa frase encendió las redes sociales. Los fans comenzaron a atar cabos, preguntándose por qué los hermanos ya no se veían juntos. Ante la creciente ola de rumores, Pepe Aguilar, maestro en el manejo de crisis, emitió un comunicado breve y cortante. La familia está atravesando un momento privado que preferimos manejar internamente, no negaba nada. Confirmaba que la tormenta era real. Mientras el público especulaba, en Tijuana, Emiliano observaba con una empatía inesperada. Le confesó a su pareja, Violet, que veía su propia historia reflejada en su media hermana. Ángela cometió errores. Yo cometí errores. La diferencia es que algunos tienen la suerte de poder enmendarlos, reflexionó. Al mismo tiempo, en el rancho, Pepe caminaba solo hasta la capilla donde descansan sus padres. Antonio y Floran habló con las tumbas pidiendo guía, preguntándose si su dureza con Ángela era la correcta o si estaba fallando al legado de unión que ellos le habían enseñado. Pero la vida del espectáculo no espera a que sanen los corazones. Llegó el momento de la gira programada. Una serie de conciertos con Pepe, Leonardo y Ángela que no podían cancelarse. El primer ensayo fue un desastre silencioso. Ángela llegó puntual, intentando demostrar profesionalismo, pero el aire en el estudio era irrespirable. Leonardo apenas la saludó con un gesto seco. Pepe le dio un beso mecánico en la frente. Cuando la música comenzó, las armonías estaban ahí, pero el alma no. Sonaban desafinados emocionalmente. Leonardo detuvo la música abruptamente. No podemos subirnos a un escenario así, dijo, frustrado. Ángela, a la defensiva, replicó. Yo puedo actuar profesional, puedo hacer mi trabajo. Leonardo soltó una risa amarga que heló la sala. No se trata de actuar, Ángela. Se trata de sentir. La gente paga para ver conexión, familia, tradición. Eso no se puede falsificar. Ángela, acorralada, dejó caer la máscara por primera vez ante ellos. ¿Qué quieren que haga?, preguntó con desesperación genuina. Devolví el dinero, cancelé los contratos, me disculpé. ¿Qué más quieren de mí? Leonardo se acercó y le dio la respuesta que ella no quería escuchar, pero necesitaba. Queremos que entiendas por qué estuvo mal. No solo que lo admitas. Queremos que te mires al espejo y reconozcas que te convertiste en alguien que el abuelo no reconocería. Queremos a nuestra hermana de vuelta, no a la estrella obsesionada con su imagen. El silencio que siguió
fue absoluto. Ángela no tuvo respuesta. Solo pudo susurrar: dame tiempo. No sé cómo ser esa persona, pero dame tiempo. Pepe, interviniendo como el padre sabio que intenta salvar el barco, puso una mano en el hombro de cada uno. Tiempo es lo único que tenemos, mija. Pero el tiempo solo sirve si lo usas para crecer. Haremos la gira, pero al terminar, tú y yo hablaremos de verdad. Sin managers ni prensa. Solo padre e hija. La gira comenzó en San Antonio, Texas, con un éxito de taquilla, pero un fracaso de intimidad. En el escenario, todo era luces y perfección. En el backstage, cada uno se iba a su camerino, en soledad. Pero fue en Houston donde ocurrió algo inesperado. Emiliano apareció entre el público, sin invitación, observando desde la última fila como la familia que lo había excluido ahora se excluía a sí misma. Sintió compasión y le envió un mensaje a Leonardo. Espero que Ángela sepa que las familias se rompen y a veces se reconstruyen. Si quiere hablar con alguien que entiende lo que es ser el excluido, aquí estoy. Las cosas parecían estabilizarse en una fría tregua profesional, hasta que llegaron a la última noche en el Hollywood Bowl, en medio de una canción clásica, una que Ángela había cantado 1000 veces. Su mente se quedó en blanco. Olvidó la letra frente a miles de personas. Leonardo y Pepe la salvaron, cubriendo su parte, pero el daño estaba hecho. Al bajar del escenario, Ángela no celebró el fin de la gira. Se sentó en el piso de su camerino, derrotada. Y cuando Cristian entró, ella pronunció las palabras que marcarían el inicio de su verdadera transformación. ¿Qué le confesó Ángela a su esposo en ese camerino? ¿Y cuál fue la decisión que tomó a la mañana siguiente, que cambiaría su vida? Suscríbete y activa la campanita, porque el final de esta historia no es un cuento de hadas, es una lección de realidad brutal. ¡No puedo seguir así, Cristian! ¡No sé cómo arreglar esto! Esas fueron las palabras que Ángela soltó en el suelo de su camerino en el Hollywood Bowl, con la espalda contra la pared y el maquillaje arruinado por un llanto que llevaba meses contenido. Por primera vez, su esposo, Cristian Nodal, no intentó darle soluciones mágicas ni decirle que todo estaría bien. Simplemente se sentó a su lado y le hizo la pregunta más importante de su vida. ¿Has pensado realmente en buscar ayuda? No para arreglar a tu familia, sino para entenderte a ti misma. Esa noche, el orgullo se rompió lo suficiente como para dejar entrar la luz. A la mañana siguiente, Ángela llamó a su madre, Annelies, y con una voz pequeña admitió: mamá, necesito ayuda profesional. La respuesta de su madre fue inmediata y cálida. Pedir ayuda no es debilidad, es lo más valiente que puedes hacer. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que las verdaderas historias no terminan con un vivieron felices para siempre, sino con el trabajo duro de sanar. Suscríbete al canal y dale like para cerrar juntos este capítulo de la dinastía Aguilar. Los meses siguientes no fueron de aplausos, sino de silencio y terapia. En el consultorio, Ángela tuvo que enfrentar una verdad dolorosa. Había medido su valor humano en premios y seguidores en una carrera que nunca se puede ganar, porque siempre habrá alguien con más números. Entendió que su miedo a no ser suficiente la había llevado a pisotear a quienes la amaban. Poco a poco, el cambio comenzó a notarse. No fue una transformación mágica que hubo recaídas, pero ahora tenía herramientas para corregir el rumbo. El primer puente se reconstruyó con un mensaje de texto. Ángela le escribió a Leonardo: lo siento, no por lo que hice, sino por hacerte sentir menos, por no valorar tu talento. No espero que me perdones ahora, solo quiero que lo sepas. Leonardo, cauto pero receptivo, respondió con un simple gracias. No era un perdón total, pero era el inicio de una tregua. Luego llegó el momento de enfrentar al patriarca. Ángela regresó al estudio en Zacatecas, el mismo lugar donde había sido confrontada con los documentos de su robo. Pero esta vez, ella habló primero. Papá, me di cuenta de que usé el apellido Aguilar como si fuera mío, cuando es un legado que comparto con todos.
Traté a mi familia como obstáculos en lugar de agradecerles. Pepe Aguilar escuchó y en un acto de humildad que sorprendió a su hija, asumió su parte de culpa. Tu mamá y yo te dimos todo, Ángela. Y al darte todo, tal vez te quitamos la oportunidad de aprender el valor de las cosas. Te protegimos tanto que no desarrollaste empatía. Se abrazaron. No fue un abrazo de borrón y cuenta nueva, sino uno que decía te quiero, pero la confianza tardará en volver. Quizás la lección más grande vino de quien menos esperaba. Ángela se reunió con Emiliano en un café neutral en Tijuana. Dos hermanos separados por abismos diferentes se miraron a los ojos. Ángela le preguntó cómo había sobrevivido al rechazo de su padre. Emiliano sonrió con tristeza y le dio la clave de la libertad. Tuve que aprender a definirme fuera del apellido Aguilar. Ya no necesito la aprobación de papá para saber quién soy. Ese es el poder real. Fue irónico y poético. El hermano Oveja Negra le enseñó a la princesa perfecta cómo encontrar su propia identidad. Un año después, la Navidad volvió al rancho. No fue perfecta. No fue la celebración idílica de antes, porque las cicatrices estaban ahí, visibles para todos. Pero estaban juntos. Emiliano fue invitado por primera vez en años. Ángela ayudó en la cocina, escuchó a Leonardo hablar de su música sin interrumpir y se comportó no como una estrella, sino como una hermana. Durante la cena, Annelies madre pidió que se tomaran de las manos. Con la voz quebrada, agradeció que, a pesar de casi perderse como familia, seguían allí. Pepe alzó su copa y miró a Ángela en las familias. Se construyen con amor, pero se sostienen con perdón. Y el perdón se demuestra con acciones. Esa noche, antes de dormir, Ángela se paró frente a las fotos de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Lo siento, abuelos, susurró. Los decepcioné, pero estoy aprendiendo. Entendió finalmente que honrar su legado no significaba ser la más famosa o la más rica, sino tener la humildad de reconocer los errores y la valentía de repararlos. Esta historia no tiene un final de cuento de hadas. La confianza rota tarda años en soldar, pero la dinastía Aguilar sobrevivió porque aprendieron que ser familia es un verbo, una acción diaria y no solo un accidente de sangre. Aprendieron a quererse en su imperfección y tal vez esa es la forma más honesta de amor que existe. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras y luces de la familia Aguilar. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tus propias relaciones, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo que detrás de cada gran apellido siempre hay una gran historia humana.